Hola muchachos, muy buenas. Tengan ustedes cordiales saludos. El día de hoy vamos a describir algunas características de lo que son las categorías gramaticales. ¿Por qué es importante conocer qué cosa es una categoría gramatical o reconocerla? Una categoría gramatical es importante porque nos permite analizar los enunciados, ¿no? Primero, para poderlos entender, y segundo, que es más importante, para poderlos formular. Por eso es importante conocer las categorías gramaticales, ¿ya? Vamos a ver entonces brevemente, porque estos videos que vamos a mostrarles van a ser breves, pero esperamos que tengan un buen contenido. Entonces por eso es que eh, les voy a tratar de explicarles en unos 10 minutos qué cosa es una categoría gramatical y cuántas hay, ¿ya? A ver, vamos a ver. Primero, hay que tener en cuenta que las categorías gramaticales se refieren a las clases de palabras, ¿no? Los gramáticos o los que comenzaron a estudiar gramática fueron los latinos. Entonces, eh, algunos gramáticos latinos fueron los que comenzaron a plantear la idea de las partes o las palabras que integraban una oración. ¿Ya? Veámoslo aquí. La primera, voy a mencionar algunas nomás, las cuatro más importantes, porque son varias. Sin embargo, para nuestros fines, al momento de redactar, las palabras variables son las más importantes. Una de ellas es el sustantivo. El sustantivo es importante porque tiene la función semántica de dar nombre a las cosas, por eso se le llama sustantivo nombre, ¿no? Entonces su función principal es nombra los objetos de la realidad, ¿ya? Entonces, ¿quién lo acompaña o qué función cumple la oración? En la oración puede cumplir muchas funciones, principalmente cumple la función de sujeto, ¿no? Cumple la función de sujeto en la oración, ¿no? Esa es la principal función que cumple, ¿ya? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el sustantivo nombra, ¿ya? Esa es la principal función, nombra objetos, bueno, entes de la realidad, ¿no? Nombra animales, eh, plantas, situaciones, u otros entes, ¿no? O fenómenos, ¿no? Situaciones, fenómenos u otros entes de la realidad. Ya entonces vemos que el sustantivo lo nombra animales, plantas o situaciones de la realidad, concreta o abstracta, ¿ya? Su función principal es la de ser sujeto en la oración. Veamos algunas palabras que cumplen con esta, con esta función. A ver, podría ser por ejemplo el término perro, ¿no? Podría ser también el término trabajo, ¿ya? Podría ser también el término um, testa, cabeza, ¿no? ¿Ya? Cocinar, cocina, ¿no? La cocina. Una forma de descubrir un sustantivo es ponerlo, poner un determinante al lado, ¿no? Entonces acá yo me doy cuenta cuando por ejemplo al costado, le pongo el perro, ¿no? Le puedo poner al costado el trabajo también, ¿no? Y ya me doy cuenta que es un sustantivo. Acá le pongo la testa. Y ya me di cuenta que es un sustantivo, ¿ya? Acá puedo ponerle el cocinar y también puedo ponerle la cocina, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la forma de reconocer los sustantivos. Recuerda, el sustantivo tiene accidentes gramaticales también, ya tiene accidentes gramaticales de
género y número, ¿no? Principalmente. Y funciona como sujeto de la oración, ¿ya? La palabra que acompaña al sujeto se llama adjetivo. Adjetivo, que va junto al nombre, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, los adjetivos, ¿qué función cumplen? Los adjetivos describen una característica o cualidad del sujeto, del sustantivo, perdón. ¿Ya? Es decir, que acompañan al sustantivo, van cerca de, ¿no? Van cerca del sustantivo, lo acompañan. ¿Ya? Esa es la función del adjetivo, acompañar al sustantivo. Y forman parte del sujeto también, forman parte de la frase nominal. Forman parte de la frase nominal, ¿no? Que fue cumplir la función de sujeto, ¿no? Ahora, cumplen la función de modificador directo, en muchos casos, ¿no? Son modificadores. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos largo, alto, ¿no? Rojo, áspero, ¿de acuerdo? Describen liso, ¿no? Dulce. Entonces, vemos que describen características. ¿Ya? El adjetivo tiene como principal función describir características. Y después del adjetivo tenemos el verbo, ¿no? El verbo es la principal, tanto así que vamos a dedicar un video exclusivamente al verbo. Es la principal, la palabra más importante de la oración, ¿ya? Y el verbo tiene como objetivo designar o indicar una acción, proceso o estado, ¿ya? Indica una acción o estado, ¿ya? Cumple la función de núcleo, es el núcleo de la frase verbal o también oración, ¿no? Es el núcleo de la frase verbal u oración. En cambio, el sustantivo cumple la función de núcleo, es el núcleo de la frase nominal, ¿ya? Entonces, el adjetivo funciona como un modificador de la frase nominal. Entonces, ahí vemos las funciones, ¿no? El verbo, entonces, es el núcleo, se comporta como el núcleo de la frase verbal, ¿no? Entre ejemplos de verbos podemos mencionar el típico lustra, transcurren, ¿no? Infieren o inferimos, ¿ya? Entonces aquí tenemos el verbo que funciona como la palabra más importante de la oración, cuya función es indicar una acción, proceso o estado, ¿no? Y ordena a los otros elementos de la oración, vincula, ¿no? Indica una acción, proceso, estado y vincula los otros elementos de la oración. ¿Ya? Sintácticamente, ¿no? Semánticamente vemos que el verbo es la palabra que da sentido al enunciado, ¿ya? Entonces acá tenemos algunos verbos como lustra o lustró, también podría ser. Mira el cambio, ¿no? Puede ser también engendramos,
Puede ser también cogitamos, o cogitó, o cogitó, cogitó, ¿no? Ahí está. O cogita, ¿no? Para variar el verbo. Ahí tenemos, fíjense, ¿no? Mira cómo varía. Entonces aquí hablamos de tipo o categoría o clase, ¿no? Aquí estamos dando una breve definición. Acá hablamos de la función en la oración. Y acá hablamos de, aquí damos algunos ejemplos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver acá. Y ahora vamos a ver acá. Ya, listo. Acá está. Ah, caramba. Ya. Ahí está. Entonces ahí tenemos el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. El adverbio cumple la función de modificar al verbo, por eso etimológicamente adverbio significa que va después del verbo, ¿ya? Después del verbo. Y tiene la función de indicar, señalar, señala el modo, la forma en que se ejecuta la acción, ¿ya? Entonces acá tenemos, funciona acá como modificador de la frase verbal, ¿no? Modifica el verbo, pertenece a la frase verbal, pertenece al complemento de la oración, integra la frase verbal, modificador. Frase verbal, ahí lo encontramos, la frase verbal. Además, en el complemento, forma parte del complemento circunstancial, ¿no? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, el adverbio cumple la función de indicarnos cómo se realiza la acción señalada por el verbo. ¿Ya? A ver, ya. Muy bien, entonces, acá, ¿qué ejemplos podemos dar? Las palabras terminadas en mente, ¿no? Por ejemplo. Ya, acá por ejemplo podemos mencionar velozmente. Ya. También podemos mencionar a hoy, que indica un momento, ¿no? Arriba. ¿De acuerdo? Entonces, los adverbios nos indican circunstancias. Los adverbios, hay también adverbios de cantidad, ¿no? De lugar también, ahí, de tiempo, ahí, allá, acá. Adverbios de tiempo, como lo que estamos viendo ahí. Demasiado también, de cantidad. Ya, adverbios también de negación o duda, como podría ser tampoco, quizás, acaso, tal vez. Ya, pero si nosotros queremos generar adverbios, podemos utilizar el
sufijo mente, ¿no? El sufijo mente después de al final de los adjetivos, ¿no? El sufijo mente para los adjetivos y lo transformamos, ¿no? Por ejemplo, veloz, velozmente, ¿ya? Muy bien. Le voy a dejar unos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Es bastante sencillo. Los ejercicios van por este lado, ¿no? Fíjate. Ya, supongamos, ¿no? Te voy a poner acá sustantivo. Te voy a poner acá sustantivo. Te voy a poner acá adjetivo. Te voy a poner acá verbo. Y te voy a poner acá, por ejemplo, adverbio. Que son las palabras, digamos, más importantes, ¿ya? Las clases de palabras, hay más, tenemos la conjunción, la preposición. Sin embargo, voy a tratar de estos 4 porque resultan los más importantes. Voy a poner aquí, por ejemplo, chateamos. ¿Cuál sería el sustantivo? Chat, ¿no? ¿Cuál sería el adjetivo del verbo chateamos? Chateado. ¿Y cuál sería el adverbio? En algunos casos va a ser forzado, pero solamente vamos a formular la palabra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de el sustantivo impresora. ¿Cuál sería el adjetivo? Puede ser impreso, ¿no? Imprimido, algunos dicen, pero se sugiere el término, el adjetivo impreso. ¿El verbo cuál sería? Imprimió, ¿no? Ya está. Cualquier conjugación. Y el adverbio sería imprimidamente, ¿ya? Entonces yo te voy a poner una serie de palabras en la tabla y tú tienes que colocar la solución, ¿de acuerdo? O sea, les voy a dejar acá algunos términos, por ejemplo, crucifixión, no, a ver, reflexión. Voy a poner reflexión ahí. Ya, el otro término podría ser tarrajeado. Ya, el otro término podría ser menguan. Ya, el otro término podría ser silenciosamente. Y allí, una vez que te dejen todos los términos, ustedes tienen que completar la tabla, ¿de acuerdo? Ya, le voy a dejar el archivo en el enlace del video. Entonces, estas fueron las diferentes categorías gramaticales. Si quieren más información sobre estas, les voy a dar también un libro en el link para que ustedes puedan buscarlo, ¿ya? Para que lo puedan descargar. Listo, entonces repasen, lean por favor sobre las categorías gramaticales, porque les digo, como les dije, son importantes para poder producir los textos, ¿no? Y entenderlos al momento de leer también. ¿Ya? Listo.